Bueno, ahora vamos a hacer una explicación del sensor de alzado de aguja. ¿Para qué utilizábamos el sensor de alzado de aguja? Para indicar cuándo empezaba a realizar la inyección en este tipo de motores. Tener en cuenta que estos motores del grupo BAG, el tipo AGR, lleva una bomba VP37 con la cual necesitábamos un sensor de alzado de aguja para reconocer cuándo realmente estamos haciendo el inicio de inyección. De esa forma, calculando las revoluciones de motor a través del sensor de RPM más el sensor de alzado de aguja que va ubicado aquí en el propio inyector, determinamos qué avance a la inyección hay que darle al vehículo, ¿vale? Este sensor, como veis, no es nada más que una bobina que va alimentada a 12 voltios, que la vamos a ver ahora, y vamos a medir su resistencia. Para medir la resistencia, el conector está aquí a la parte de abajo, es este marrón que tenemos, y vamos a ver qué resistencia tiene la bobina interna que lleva para el sensor de levantamiento de aguja. Levanta el este y ahí le veis. Tiene una resistencia de 96 ohmios. Esta resistencia, según los datos del fabricante, nos indica que está bien, y ahora vamos a ver qué tipo de señal es la que nos da. La alimentación del sensor, tenemos aquí una regleta sacada en paralelo y vamos a ver qué alimentación le da la unidad de control, para poder comprobar si tenemos un fallo en el propio sensor, que a priori la resistencia está bien, o el fallo lo tenemos en la alimentación del sensor a través de la unidad de control. Comprobamos la alimentación y me da los 12 voltios de batería. Para corroborar lo que os comento de la conexión en paralelo, con el propio conector que le hemos sacado, ahí la tenéis, los 12 voltios, 11,70 y pico, con la caída de voltaje porque tiene el contacto que le da al vehículo. Lo vamos a enchufar y una vez que lo enchufemos vamos a sacar la señal. Os recuerdo que la aguja del inyector iría por dentro y lo único que vamos a hacer es perturbar la alimentación de esta bobina. De tal manera que al estar alimentado ahora mismo a 12 voltios, pasando los 12 voltios a través de la bobina, va a producir una caída de voltaje y podríamos medir qué alimentación tiene con la bobina conectada. Da contacto, estado del contacto, ¿verdad? Y pasamos a medir el voltaje que tiene conectado, que vamos a ver qué caída le provoca. Pues mirad, tenemos una tensión de alimentación de unos 3 voltios que le está aplicando conectado, ¿de acuerdo? Entonces, esta corriente eléctrica que está pasando por el interior de la bobina genera un campo magnético y está generando una propia señal que está captando la UC en función del paso de la intensidad a través de la bobina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la aguja, al moverse por el interior de la bobina, va a generar una diferencia de ese campo magnético, y esas diferencias en el campo magnético se van a ver reflejadas con el osciloscopio en una protuberancia de esa alimentación del sensor. ¿Y cuándo ocurre esa protuberancia? Cuando levantamos la aguja. ¿Y cuándo levantamos la aguja? Cuando la bomba presuriza el combustible. Justo en el momento que empieza a moverse la aguja y va a indicar el avance de la inyección, tendríamos esa protuberancia como señal. Y esa protuberancia como señal es la que vamos a medir con el osciloscopio. La sonda que nos va a captar la señal la conectamos a una de las regletas estas que hemos sacado, y la otra pinza la tenemos conectada a masa, para asegurarnos que no hay filtraciones ni parásitos, ¿vale? Sujetar aquí uno, ¿vale? Que vamos a ver la señal en el osciloscopio. Para ver la señal en el osciloscopio, como hemos dicho, tenemos seleccionado en este caso el canal B y vamos a ver la gráfica que nos da. Tenemos una señal de alimentación, como sabemos que ese sensor va alimentado a 12 voltios, pues le vamos a dejar en la gráfica de unos 20 voltios. Y como hemos visto que una vez conectado se nos queda 3 y pico, pues veremos la señal en torno a los 3-4 voltios, que aquí la vemos. Tenemos el 0 y la tensión que tenemos de alimentación se queda en 3,8, una cosa así. Ahora cuando demos arranque veremos que esta señal, en vez de ser continua, va a generar esas protuberancias, y justo esa protuberancia es la información que le manda la UC del avance de la inyección. Así que arrancamos el coche, el motor, y nos va a dar la señal. Ahí vemos esos parásitos y veis que la línea ha dejado de ser continua. Para tener esa protuberancia voy a cambiar un poco el voltaje para que se vea más clara. Ahí la veis, ¿de acuerdo? Esta, cada vez que hay una protuberancia de la señal, nos indica que está habiendo un levantamiento de esa aguja y nos marca el inicio de la inyección. Y en ese caso la unidad de control, con ese parámetro, determinará el avance a la inyección correspondiente para gestionar la cantidad de combustible, el avance que le tiene que dar, si el conductor hace una solicitación de plena carga, e ir regulando en todo momento el avance a la inyección. Ahí se vería la señal un poquito más ampliada para ver esa protuberancia. Tener en cuenta que hemos ampliado
los milisegundos división para poder visualizar la señal y la imagen que nos da. Vale, pues con esto quedaría visto el sensor de alzado de aguja.